Han existido otras especies de seres humanos en esta tierra, algunos más pequeños y otros más grandes. Pero ¿qué pasa con un humano de 2, 3 o incluso 4 veces más grande que una persona promedio hoy en día? Echa un vistazo a estos descubrimientos de huellas y esqueletos gigantes que pueden probar que los gigantes realmente existieron. La huella gigante de China. En agosto de 2016 se realizó un descubrimiento sorprendente e inexplicable en Guizhou, China. Durante una caminata, los fotógrafos se toparon con una serie de marcas en el suelo que parecían inquietantemente similares a las huellas hechas por un humano caminando descalzo, de casi 2 pies de largo, y se hundían casi 3 centímetros en el suelo. Las huellas masivas probablemente pertenecen a alguien que mide más de 4 metros de altura, según las estimaciones de los investigadores. Muchos descartan las impresiones como un engaño, lo cual es comprensible, excepto por el hecho de que no es la primera vez que se descubren tales impresiones. En 1912 se descubrió una huella de 4 pies de largo en Sudáfrica que tenía más de 200 millones de años, lo que sugiere una antigua civilización de gigantes. Esto está respaldado por innumerables mitos y leyendas de las tradiciones nórdicas, indias, mayas, aztecas, incas y griegas, así como también en la Biblia. Lo más sorprendente es que el creador de este descubrimiento de 1912 tuvo que tener más de 8 metros de altura para dejar atrás una huella tan descomunal, haciendo que el descubrimiento de China parezca mucho más factible en comparación. Excavación de Phillips. Un artículo de noticias de 1912 detalla la excavación de un túmulo enterrado por los hermanos Phillips en el lago Declan, en Wisconsin. Según el New York Times, el 4 de mayo, 18 esqueletos gigantes que fueron cuidadosamente enterrados en carbón vegetal y arcilla cocida fueron descubiertos de un presunto túmulo funerario. Se decía que los huesos eran parecidos a los de los monos de muchas maneras, como las cuencas de los ojos con una inclinación recta y una colocación nasal más alta que la de un humano, pero obviamente eran huesos de humanos. Muchos otros supuestos huesos gigantes se han encontrado en Wisconsin, con el New York Times también reportando esqueletos encontrados por un investigador del Smithsonian en 1881, y un esqueleto de 9 pies encontrado en el Maple Creek años más tarde, en 1897. Ciertamente tales resultados repetidos son al menos algunos motivos de interés y preocupación. Restos de un gigante ecuatoriano. En 1964, varios lugareños ecuatorianos acudieron al padre Carlos Baca, un sacerdote que trabajaba en hospitales locales, después de descubrir varios huesos extraños en una zona montañosa. Después de inspeccionarlos, determinó que probablemente eran humanos a pesar de ser increíblemente grandes. Los huesos fueron llevados al investigador austriaco de artefactos, Klaus Donner, quien permitió que varios expertos los vieran. Todos llegaron a la misma conclusión. Probablemente pertenecían a un humano que, según los cálculos, habría tenido más de 25 pies de altura. No se pudo extraer ADN de los huesos durante el examen, lo que lleva a los investigadores a creer que tienen al menos más de 10.000 años. Klaus Donner también afirma que el área donde se encontraron los huesos ha sido llamada el cementerio de los gigantes por los locales del área. ¿Aún te quedan dudas de que los gigantes caminaron en la tierra? Deja tu opinión en los comentarios. Encontrado en Varna. Este descubrimiento en particular realmente tuvo lugar mucho más recientemente en Varna, Bulgaria. Verás, Varna solía ser la antigua ciudad griega de Odesos, que se sabe que tiene mucha mitología, de la que habla y tiene imágenes de gigantes. Así que en enero de 2015, casi no fue una sorpresa que se descubriera un esqueleto humano increíblemente grande. El esqueleto parece haber sido colocado muy delicadamente con las manos en la cintura y la cabeza apuntando específicamente hacia el este. El único problema con este descubrimiento es que su altura no fue confirmada públicamente, lo que da sospechas a su legitimidad, o fue tal vez deliberadamente oculto.
Algunas personas han especulado que el hombre pudo haber estado simplemente por encima de la altura promedio y se consideraba un espectáculo cuando estaba vivo en la antigua Grecia, pero otros creen que este era un verdadero gigante del que se habla en sus mitologías. Cueva de Lovelock. En 1911, dos mineros de Nevada llamados David Hart y James Burke se interesaron en los grandes depósitos de heces de murciélagos, también conocidos como guano, que planeaban vender para usar en la fabricación de pólvora. Durante la excavación, los dos hombres descubrieron algunos hallazgos arqueológicos increíbles y llamaron a Alfred Kroeber, el fundador del Departamento de Antropología de la Universidad de California. Luego, se descubrieron varias momias de tamaño normal, así como algunas que, sorprendentemente, tenían entre 2.90 y 10 metros de altura. También se encontraron algunas sandalias que medían aproximadamente 38 centímetros de largo, junto con muchas huellas de manos de tamaño gigante incrustadas en las paredes de la cueva. Curiosamente, la tribu de nativos americanos Pawite hablaba de la tradición de gigantes pelirrojos de piel blanca llamados Sitesha que vivían en el sistema de cuevas de Lovelock, donde se descubrieron las momias. El río Colorado. En 1909, G. E. Kincaid estaba remando una balsa en el río Colorado cuando encontró un gigantesco túnel que llevaba a más de 1.6 kilómetros bajo tierra. Dentro del túnel, el señor Kincaid encontró una enorme estatua de Buda, varias herramientas como lanzas y tabletas antiguas con extrañas inscripciones en ellas. También encontró restos de humanos que se estima de unos 2,7 metros de altura. Lo que hace este hallazgo aún más bizarro es que poco después del descubrimiento, el gobierno de los Estados Unidos cerró tajantemente sin permitir que nadie más entrara allí y viera los impactantes hallazgos. La imagen del Buda hizo que el arqueólogo G. E. Kincaid hiciera la hipótesis que los gigantes migraron de Asia hace miles de años. Dedo gigante egipcio. Un descubrimiento reciente de marzo de 2012 muestra una fotografía de un masivo dedo momificado, la cual comenzó a circular en internet y en los medios de noticias. El dedo mide unos 34 centímetros de largo, lo que significa que su dueño debía ser extremadamente grande para tener tal extremidad. Se cree que fue tomada por George Sporry en 1988. La foto nunca se ha podido comprobar real ni desmentir como falsa, y es la fuente de un acalorado debate entre creyentes y críticos. Según la historia, Sporry pagó a un ladrón de tumbas $300 para fotografiar el dedo. Luego de esto, el dedo no volvió a ser visto nunca más. Sporry regresó a Egipto en 2009 para tratar de conseguir al hombre que poseía la reliquia, pero no ha tenido éxito hasta ahora. Historias de gigantes egipcios se remontan a tan temprano como el antiguo Imperio Romano, así que es muy probable que la fotografía y el mismo dedo gigante sean reales. Los gigantes del Valle de la Muerte. Yo no sé tú, pero yo personalmente no soy un fanático de las cuevas. Así que si fuera por mí, este escalofriante hallazgo de 1931 nunca hubiera pasado. Un científico llamado F. Bruce Russell descubrió unos túneles y cuevas en el Valle de la Muerte en California. Decidió explorarlas junto con un colega, el Dr. Daniel Bobby, con quien había trabajado en excavaciones arqueológicas en México varios años antes. Lo que encontraron fue perturbador y alucinante. Para comenzar, no fue una pequeña cueva lo que Russell había encontrado. De hecho, tenía unos 290 kilómetros cuadrados. Siguieron un túnel, donde se sorprendieron mucho al encontrar los restos momificados de 3 hombres gigantes que medían entre 2,7 metros y 3 metros de altura. Los gigantes vestían prendas que consistían en un material parecido a la piel de oveja teñida de gris. Sus restos habían sido momificados y fueron estimados en unos 80.000 años de antigüedad. La sala también contenía una serie de artefactos y jeroglíficos grabados en granito y cuidadosamente pulidos. Lo que causa aún más escalofríos es cómo la historia fue silenciada, así como el Dr. Russell, quien desapareció misteriosamente al intentar volver al Valle de la Muerte de los Gigantes para nunca más volver a ser visto otra vez.